Bueno, próximo tema. Continuidad de una función. Y cuando hablamos de continuidad de una función, podemos decir intuitivamente que una función es continua cuando en su recorrido, ¿sí?, no tiene ningún corte. Cuando yo puedo tomar la lapicera y trazar esa función sin tener que levantar esa lapicera, ¿sí? Entonces, esta función, que es una función cuadrática cuya representación es una parábola, es una función continua. Y sabemos que es una función continua porque cuando definíamos el dominio de esa función decíamos que eran todos los reales, ¿sí? Nunca se cortaba. Bueno, hice el gráfico de esta función cuadrática que es x al cuadrado menos 2x más 1 y la vamos a analizar en el punto x igual a 3. O sea, ¿qué pasa con esta función, ¿sí?, cuando x vale 3. Queremos saber si esa función es continua o es discontinua. Ya a simple vista, y por lo que definimos de función cuadrática y por lo que definimos de continuidad de una función, sabemos que esa función en el punto 3 es continua. Pero lo que tenemos que hacer analíticamente es ver qué tiene que cumplir para que esa función sea continua. Entonces, existen 3 requisitos que debe cumplir una función para ser continua. Primero, tiene que existir la función en el punto. Segundo, el límite para cuando x tiende al punto por la izquierda de la función tiene que ser igual al límite para cuando x tiende al punto por la derecha de la función. Y el último requisito, el tercero, es que la función en el punto debe ser igual, su resultado, al límite para cuando tiende al punto esa función. Entonces, una función es continua si cumple con estos 3 requisitos, ¿sí? Vamos a ver entonces si nuestra función, ¿sí?, es continua analíticamente y analizando estos 3 puntos. Bueno, primero voy a ver si existe la función en el punto. ¿En qué punto? A mí me dice que lo evalúe en 3. Entonces voy a ver si existe f de 3. ¿Qué procedimiento hago para saber si existe f de 3? Reemplazo las x por 3. Entonces vengo acá y digo 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1. 3 al cuadrado, 9. Menos 2 por 3, 6 más 1. 9 menos 6, 3. 3 más 1, 4. La función en el punto me dio 4. Ahora vamos a analizar sus límites por izquierda y por derecha. Límite para cuando x tiende a 3 por la izquierda de mi función que es x al cuadrado menos 2x más 1. Y el límite para cuando x tiende a 3 por la derecha de x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, me aproximo al 3 por la izquierda lo máximo que puedo. Por ejemplo, 2,99999, ¿sí? Si yo pongo eso, el límite me va a dar 4. Se va a aproximar a 4. Me aproximo por la derecha, hacen los cálculos en la calculadora. Por la derecha va a ser 3,000001, por ejemplo. Cuando pongan eso en la calculadora van a ver que el límite se aproxima a 4. Tercer paso dice, tengo que verificar que la función en el punto me haya dado lo mismo que el límite para cuando x tiende al punto de la función. Por conclusión, yo digo que si los límites laterales son iguales, el límite para cuando x tiende a 3 de la función, en este caso, me dio 4, porque los límites laterales me dieron exactamente igual, entonces existe ese límite.
Entonces digo, f de 3 me dio 4. Y el límite me dio 4. Entonces esta función es continua.